sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso y vamos directo a conversar entonces con el senador por la región de Los Ríos, Iván Flores. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Mirna. Encantado. Gracias. Senador, ¿cómo vio como partido, su partido, los resultados de las primarias para elegir candidatos a alcaldes? No les fue tan bien a la democracia cristiana y perdieron además un bastión importante como es Peñalolén. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, para ser honesto, no es un buen resultado, claramente, ¿no? Sin duda que después de haber presentado 19 candidatos, haber obtenido 3 triunfos, no es un buen resultado. Sin embargo, Mirna, yo no me complicaría demasiado con el resultado de estas elecciones primarias. Primero, porque de 346 comunas, hubo 60 con primarias, nada más, o sea, el 17% de las comunas. Y por lo tanto, no es un escenario para hacer un análisis completo y global de lo que son las preferencias de la ciudadanía. Lo segundo es que claramente hay una muestra de desafección en participación política, particularmente partidaria, dado que el principal logro lo han obtenido candidatos independientes, no militantes. Ya uno dirá, sí, van en las listas, pero finalmente son candidatos independientes. Después hay que decirlo, y lo han dicho varios dirigentes políticos, hubo un escaso esfuerzo del Estado por informar. El día anterior de la elección y el día de la elección, a mí personalmente me llamaban gente que conozco, que no son ajenas al ejercicio político, preguntando si había, dónde estaban los locales de votación en Valdivia, en fin, y en Valdivia no había primaria. No hubo un esfuerzo por informar, por difundir, se fijan, no hubo un aparato de información propiamente tal. Lo mínimo que establece la norma como obligación del CERVEL. Pero dígame una cosa, le pregunto Sí. una cosita ahí, pero ahí la vocera de gobierno decía que no era al Estado o al gobierno al que le correspondía hacer esa labor, sino que a los partidos políticos. ¿Cómo lo ve? Sí, pero entonces, ¿Mm? perdón. Dígame. No. Bueno, pero entonces volvemos a los viejos tiempos, le vamos dejando el espacio de propaganda propiamente tal a aquellos partidos políticos que están ligados más bien al poder económico, porque no habiendo financiamiento del Estado, recordemos que son primarias voluntarias, no financiadas por el CERVEL, le dejamos más espacio a los partidos que más dinero tienen nomás, o a aquellos que pueden tener algunos aportes de privado, ¿no? No regulado. Entonces, bueno, no puede el gobierno desentenderse de esa situación que queremos remediar. Yo creo que en lo sucesivo, tal como ocurre en otros países latinoamericanos y en otros países del mundo, las primarias también son obligatorias y también son financiadas, de tal manera que sea el mismo escenario, la misma proporcionalidad en la que participe. Aquí estamos llenos de sesgos. Y esto no es llorar por la leche derramada, ni mucho menos como demócrata cristiano. No, yo lo que digo es que aquí no hay que sacar análisis concluyentes de una elección que es de una partecita de las comunas con ciertas características, donde no hubo obligatoriedad del voto, donde no hubo financiamiento, y finalmente termina en la capacidad, no hay que desconocer la capacidad de los candidatos, sin ninguna duda, y hay algunos partidos que lo eligen mejor que otros, pero también estaba la posibilidad del acarreo. Cuando no hay plata, no hay financiamiento de la movilización de las personas, cuando no hay financiamiento a la propaganda, bueno, se recurre a todo tipo
de respuesta, digamos, y en este caso yo creo que el ¿Cómo? acarreo efectivamente ocurrió. O sea, pero acarreo ¿en qué sectores políticos? Yo creo que esto es más o menos generalizado, Mirna, si aquí vamos a decir una cosa por otra, ¿no? Cada uno hace su esfuerzo. O sea, si la gente del mundo rural, como ocurre en casi todas las regiones de Chile, excepto en la metropolitana, no tiene cómo llegar al local de votación porque no hay plata, porque la situación en el país, pese a que lo que diga el ministro Marcel, que la economía está bollante y vamos tirando para arriba, no es así. La economía hoy día muestra números azules exclusivamente por inversión extranjera, particularmente en la gran inversión, en la inversión minera. Pero el resto, no hay inversión prácticamente, es prácticamente cero la inversión interna. Lo inmobiliario está detenido y suma y sigue. Entonces la gente está cuidando la chauchita con la que puede llegar o no puede llegar a fin de mes. Y eso en el mundo rural, pagar un pasaje para ir a una elección voluntaria, pagar 2.000 pesos, 3.000 pesos, que es lo que se paga en los buses rurales, y tener que esperar todo el día para poder regresarse en la tarde, es una dificultad. Entonces esto favorece el acarreo, sin ninguna duda. ¿Por qué usted dice que, a ver, voy a planteárselo de la siguiente manera? Usted dice que el ministro Marcel está maquillando el estado real de la economía. Yo creo que él a ver, está hablando de macroeconomía. Nos está metiendo al interior de la casa, de la familia estándar, para qué decir de la gente más humilde. Y en ese escenario, claramente, hay distorsión en su comentario. Yo creo que el ministro Marcel lo que hace es decir la realidad de lo que ocurre, pero a nivel macro. Y a nivel macro, yo no sé si a doña Juanita le llega algo de una inversión de una minera en el altiplano del norte grande de Chile. Le va a llegar probablemente en un par de años más cuando estas inversiones estén dando frutos, pero no hoy día, pues. Entonces, hoy día la inversión nacional está concentrada prácticamente en eso. Pregúntenle a los agricultores qué es lo que les está pasando en la zona central, en la zona centro-sur, en la zona sur austral, en donde el precio de los insumos hoy día están imposibilitando la producción rural. Los ganaderos están desesperados, los agricultores están desesperados, los patearon como quisieron en el momento de la venta de los granos. Recordemos que Chile hace 15 años atrás, apenas, Mirna, producía más o menos el 50% de los granos que hoy día consumimos. ¿Sabe cuánto hoy día estamos nosotros produciendo en legumbres, por ejemplo? Menos del 5%. El 95% se importa. Respecto del trigo, alrededor del 65% se importa. O sea, nosotros producimos trigo para 3 meses al año, el resto hay que importarlo. ¿Qué decir del maíz? Que es mucho peor, estamos como en el 70% de importaciones. Y del maíz surge no solamente algunas comidas para las personas, pero surge la base de los alimentos concentrados para producir pollo, huevo, leche. ¿Te fijas? Pero, perdón, senador, controlar la Sí, inflación, bajarla de 14, que fue el máximo que llegó, ¿no es sí. cierto?, a un 4%, ¿eso no le llega a la señora Juanita, dice usted? Sí, le llega, pero recordemos también que el IPC, que ha mejorado también, sí, eso hay que reconocerlo, la inflación se controló de una manera bastante brusca y bastante dura, pero, pero claramente el IPC de los pobres es muy distinto al IPC de los ricos. El IPC de los pobres prácticamente lo que pase con la comida, lo que pase con el transporte público. Y en eso, por ejemplo, el subsidio al transporte estuvo en la región metropolitana y en algunas capitales regionales. Y nada más, ¿no? El subsidio apuntó principalmente a las grandes conurbaciones y eso no le llegó al pasajero que necesita el transporte público en regiones, ¿no? Pero, Eh, y de una cosa, perdone que le voy a dar argumentos que estaban en la cuenta pública del presidente. El copago sí, cero en FONASA, el reajuste del salario mínimo a 500.000 pesos, todo eso, usted dice, sí. no le llega a, poniendo a la Y la señora PGU Juanita como también. la Y PGU. pongamos la Por PGU. eso le pregunto, todos esos logros que el gobierno levanta, ¿no le llegan a la señora Juanita como hizo usted? Sí, sí, le llega, le ¿Ya? llega.
pero sin duda que la otra cara de la moneda, que es la situación económica interna, la disponibilidad de alimentos, el precio de los alimentos, la disponibilidad de trabajo, la verdad es que son indicadores bastante complicados para la ciudadanía. Si no hubiese un aumento del sueldo mínimo, si no hubiese habido un control de la inflación, imagínate el escenario en que estaríamos. Yo no desconozco algunos logros, pero no puede haber aquí conformidad total y absoluta y estar felices de la vida porque no hay un escenario del todo favorable para la clase media y para la gente más vulnerable. No lo hay. ¿Y eso diría usted, senador, explica por qué el gobierno no logra despegar del 30% o hay otras razones? Yo creo que es una mezcla de razones. Y respecto de la cuenta pública, ya que la tocó, Mirna. Sí, pues. Y no voy a entrar al tema valórico, la verdad. Si vamos a entrar, pero de todas maneras. Está bien. Pero a ver, miren lo que nos pasó con la cuenta pública. ¿Qué dijo la vocera de gobierno días antes? Esta no va a ser una cuenta de nuevos anuncios. Vamos a hacer una cuenta que, en el fondo, muestre lo que hemos hecho. Eso lo dijo la vocera. Cuando el presidente entra a la cuenta, yo feliz de la vida como presidente de la Comisión de Seguridad, que el presidente haya invertido hartos minutos en hablar de seguridad. El diagnóstico lo compartimos, pero el resultado está amarrado, pues. Y digámoslo claramente, cuando anuncia 3.000 agentes policiales más para la PDI, cuando anuncia aumento de la dotación de carabineros en la calle, cuando anuncia este bono de carabineros que días antes habían señalado algunos personeros que yo mismo lo repliqué, que esto había sido una escapada del general Yáñez en términos de que no hay plata para entregar un bono de carabineros que representa una cantidad importantísima de recursos. En ese momento se hablaba más de 200.000 millones de pesos y que no estaban y que esto había generado una complicación. Cuando todo esto, el presidente lo amarra a, en primer lugar, el pacto fiscal, que ya sabemos que la derecha se ha parapetado, no queriendo mover, pero ni un milímetro, la cuestión tributaria. Todos hablábamos de que el pacto fiscal podía concentrarse en evitar la elusión y la evasión, y eso es bueno. La gente tiene que pagar lo que tiene que pagar. Todos tenemos que pagar los impuestos que nos correspondan hacer, ¿no? Y ahí hay una discusión respecto de cómo estimulamos la economía del país, respecto de lo que se requiere es no aumentar los impuestos, sino que bajar los impuestos. Se hablaba del 27 al 25, en fin, en ese rango incluso menos. Otros países lo que han hecho para estimular es justamente bajar los impuestos, pero asegurar que esa bajada de impuestos la pague todo el mundo. Bueno, y el presidente dice, además del pacto fiscal, y tenemos que hacer que los que tienen más paguen más para gastos permanentes, ingresos permanentes. Y eso no es una reforma tributaria en donde la derecha, que es mayoría en el Congreso Nacional, le ha dicho al gobierno que no le va a dar la pasada y lo hace un año antes de cerrar el gobierno. Dígame usted, ¿qué va a pasar? Si cuando no hemos logrado todavía hacer entender a la derecha que la reforma de pensiones es un imperativo ético. Aquí no hay espacio para seguir jugueteando y muñequeando en que con 1% más, 1% menos respecto de cuánto podría ir para solidaridad o no. A raíz de varios desaguisados que ocurrieron, tanto en el gobierno como en la derecha, se parapetaron en los extremos de nuevo, pues. Teníamos un acuerdo en el gobierno anterior, todos los sectores políticos, excepto los extremos, voy para allá, pero la gran masa de partidos de la centro-izquierda, de la centro-derecha, habíamos acordado que había que hacer un esfuerzo país, que había que volver un poquitito más a la solidaridad, y por lo tanto las mujeres que han ganado menos durante toda la historia laboral de nuestro país, que han ganado menos plata por la misma pega, donde muchas de ellas ni siquiera tuvieron trabajo, porque eran dueñas de casa, no tuvieron trabajo formal y remunerado, aunque ser dueña de casa es un trabajo enorme, y eso se reconoció en la reforma previsional del 2008. Y entonces no hay un espacio para hacer un poquitito de solidaridad o con aquellas personas que no
pagaban sus imposiciones, que no tenían un trabajo formal. Pero espéreme, es que tú mencionó varios temas ahí, senador Iván Flores, entonces quiero entender lo siguiente. Lo primero, es que hay una parte que me perdí. Usted dice que el presidente, a ver, no es correcto que él empuje un tema tributario cuando no están los votos. Es que va a entender bien lo que quiso decir. Bueno, el presidente tiene la atribución. Lo que yo dije, que dentro de las atribuciones el presidente lo que hace es hacer anuncios que me parecen que son correctos, pero no dice, esto lo vamos a hacer. Lo único que va a hacer por decisión propia es colocar el proyecto en el Congreso Nacional donde no tienen los votos. Es un tema objetivo. Hubo algunos medios de comunicación que tomaron mal lo que yo dije. Dije, el gobierno no va a tener los votos. Y pusieron como que yo no iba a dar los votos. No, es un comentario objetivo. En el Senado, la derecha hoy día tiene 27 o 28 votos. Y el gobierno propiamente tal, votos duros, logra conseguir 19 y por ahí. Dígame usted si eso asegura el éxito de algunos proyectos donde la derecha claramente ha dicho que no lo va a acompañar, como es la reforma tributaria, ni siquiera el pacto fiscal. Entonces, pero ¿qué responsabilidad tiene el gobierno de eso? Si es lo que yo me imagino que está tratando de mostrar es que, mire, nosotros queremos avanzar, pero aquí están las fuerzas que se oponen. Bueno, pero dígalo así. Pero cuando hace una lista de cosas, vamos a poner más 3.000 policías en la PDI, vamos a mejorar a Carabineros, todo el mundo, ay, qué bueno, mira, vamos a tener más policía, vamos a tener más esto, vamos a tener ¿Y eso no va a resultar? Bueno, yo espero que resulte, Mirna, pero uno tiene que ser honesto en el escenario real, no en el mundo ficticio. No estamos en ese mundo artificial, no tenemos tiempo para eso, al gobierno le queda un año. Y en ese escenario, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el presidente hace esos anuncios, finalmente queda la frasecita diciendo, bueno, para eso necesitamos ingresos permanentes y el pacto fiscal y la reforma tributaria, cuando ya sabemos que la derecha le dijo que no y le va a seguir diciendo que no. No hemos logrado siquiera una reforma previsional en donde el gobierno prácticamente no gasta plata, sino que es un acuerdo entre el Estado de Chile, los empleadores y los trabajadores o los pensionados. Finalmente, Mirna, se constituye en una suerte de jugada política más que una respuesta con sentido de realidad. Y a eso voy. El presidente está en todo su derecho a hacerlo, pero debería haber sido más claro. Que le pida a la derecha el apoyo, que lo coloque en la vitrina para que todo el mundo sepa por qué no va a resultar. Porque si no, en la próxima cuenta pública probablemente ahí lo diga el presidente. Entonces al final, cuando habían dicho que no iban a hacer nuevos anuncios, lo que hace es hacer 61 o 62 anuncios de cosas que va a hacer. Si no lo han podido hacer en 2 años, cuando tenían todas las herramientas para negociar, para llegar a acuerdos, para buscar con un sentido país el apoyo de todos los sectores políticos y no lo lograron. Primero porque eran campeones, venían a cambiar el mundo, venían a sustituir todo y después hubo incapacidad, Mirna, para que efectivamente se busquen estos y se logren estos acuerdos. ¿Usted cree que lo va a hacer en un año electoral donde está todo polarizado, está toda la actividad política atomizada y por lo tanto cada partido, cada movimiento es independiente del otro? Es muy difícil, no lo han logrado ahora. Ojalá que se pueda. Yo espero que a lo menos este gobierno logre la reforma previsional. No ha logrado la reforma tributaria, no ha logrado otras reformas anunciadas, excepto el fortalecimiento de FONASA, de lo cual yo me alegro, pero muchísimo. Pero eso se logró no por un esfuerzo del gobierno, se logró porque o se aplicaba el mandato de la Corte Suprema respecto de lo que significa el abuso y el robo que hicieron, porque apropiarse de plata ajena tiene su nombre, ¿no? Lo que hicieron la ISAPRE. Y dado que había, por un lado, amenazas por parte de la ISAPRE, susto por parte de quienes las defendían, y en un escenario de borde, al filo de que se cumpla por segunda y última vez el fallo de la Corte Suprema, porque si no iban a quebrar unas cuantas ISAPRE, aflojaron de algo que tampoco se quería, que era fortalecer FONASA y entregarle recursos y herramientas a la superintendencia y a FONASA. Se logró, pero así de carambola. Oiga, senador, hora, ¿no? sí, pero eso no es un logro propiamente tal de una negociación del gobierno.
Ya, ahora que me quedan dos temitas y se va sacando el tiempo. Senador Iván Flores, cuénteme lo siguiente. Ayer conversaba con el senador Ricardo Lagos Weber a propósito de la propuesta que él había hecho de El que para 1. lograr, o sea, es que el 5, a ver, para que todos los que nos ven hasta ahora, porque uno habla del 5-1-4, la gente se pierde con toda razón, de este 6% adicional con cargo al empleador que se quiere aumentar para que no coticemos 10%, sino coticemos 16%. Él dice lo siguiente, él dice que él tiró este 5-1, es decir, 5 para cuentas individuales, 1 para solidaridad, para ver qué pasaba, pero en realidad no tiene ninguna viabilidad y lo único que tiene desde su punto de vista viabilidad es el 4-2. 4 a cuentas individuales, 2 a solidaridad. El gobierno tiene una propuesta de 3-3. Él dice, si nos quedamos en el 3-3 no va a pasar nada. Nada. ¿Usted ve posibilidades de alcanzar acuerdos con la derecha o las derechas con una propuesta de 4-2 cuando lo que la derecha ha dicho hasta el cansancio es que ellos quieren un 6-0? Mira, hubo el momento, Mirna, en que incluso las derechas, como usted dice, proponía, y esto ya más bien hacia las derechas del centro. Lo dijo Demócratas claramente, dice, mire, nosotros tenemos una fórmula que es 4,2 versus 1,8 y tanto va para el apoyo a las mujeres, en fin, había una fórmula y con eso teníamos los votos. El gobierno no estuvo de acuerdo y la derecha dura y ahí medio trastabilló. Bueno, yo creo que en la medida que siga avanzando en los tiempos electorales, salimos de una primaria, que es una cosa rara, no se pueden hacer análisis concluyentes de una muestra que no es una muestra estadísticamente significativa, sino que fue lo que fue. Las verdaderas fuerzas políticas las vamos a medir el 27 de octubre. Ahí se va a ver una realidad completa y total. Mientras tanto, todo esto se empieza a encarajinar. El escenario político se encarajina en la medida que sigan habiendo cositas como la que pasó en la cuenta pública. Lo que hace la derecha es ofuscarse, enojarse, parapetarse y le dije, ¿sabes qué más? Ahora nada. Entonces, lo que veníamos viendo el año pasado como una posibilidad de 4-2, que ya está bien, no es del todo solidario, la mayoría de la gente que tiene una suerte de comportamiento individualista, porque dice, mire, a mí, sobre todo a la gente de la clase media, a mí no me ayudan y por lo tanto, si yo hago un esfuerzo, esta plata es mía. Eso es lo que está diciendo una cantidad importante de gente. El componente solidario lo colocan algunos ciudadanos y algunos de los políticos que creemos que hay que ser solidario, entregar un poquitito de lo que es de uno para que otros tengan una mejor y más decente vejez. Bueno, hoy día el escenario no está para el 4-2. Vamos a tratar de que sea el 4-2. Yo estoy con el 4-2 porque entiendo que el 3,3 es una ilusión, no va a flotar. Tal vez el otro gobierno. Y seguimos teniendo a nuestros jubilados esperanzados, mira, vuelve a anunciar a la cuenta pública la deuda histórica de los profesores. ¿Por qué no lo hicieron antes? No va a haber plata para la deuda histórica de los profes. ¿Qué decir de la deuda que no se ha reconocido de 8.000 exconflictos que fueron abusados, retenidos, incluso abusados sexualmente? Y pero el 4-2... Y ahí están dando vueltas. Pero el 4-2, ¿por qué usted dice que no hay agua en la piscina para el 4-2 con la derecha? Hoy día yo siento que la derecha está endurecida, está parapetada en algunas cifras de encuestas y finalmente en este gallito político tienen como ganarnos, porque yo sí creo que debería ser un 3-3, yo estaba muy de acuerdo con el 3-3, había que entregarle más recursos a la gente que generaba ese empleo, que estaban dentro de las fuerzas económicas, dentro de las fuerzas de trabajo, y por otro lado había que entregar una parte solidaria. Eso no era posible, hoy día no es posible, y un 4-2 sí es posible. 4% para las cuentas individuales de cada trabajador que aporta su empleador y a lo menos 2% para gente que necesita una mejora. Ya, pero usted dice que no están los votos de que la derecha no se va a llenar a esa fórmula. Mira, yo no puedo asegurar, yo no soy un intérprete de la derecha. La derecha lo ha estado diciendo. No, pero usted conversa con ellos ahí, pues. Usted sí, conversa... creo que no están los votos. Por eso digo lo que digo, porque si no sería un adivino, Mirna. Y ya, lo que digo... no va a haber reforma, dice usted. Yo creo que va a costar muchísimo convencer a la derecha. Y hoy día lo que están haciendo es dilatar
dilatar y dilatar. Lo que viene de la Cámara es un 3-3. Eso viene de la Cámara y a mí me encantaría que así fuera y yo votaría, pero encantado la vida por un 3-3. Pero la realidad en el Senado es otra. Y en ese contexto yo creo que va a costar mucho intentar siquiera convencer el 4-2, siquiera. Yo ayer estaba en un debate y habían 12 representantes de la derecha y dijeron por ningún motivo. El 5-1 si es que, lo dijo una representante de la UDI y el representante del Partido Social Cristiano, el 5-1 si es que. Y en ese contexto, bueno, uno sigue escuchando lo mismo, pues. Ya, senador, como se nos acaba el tiempo, ahora sí que tenemos que ir cerrando, pero no puedo dejar de preguntarle por quiero saber, ¿quedaron dañadas las relaciones realmente con el gobierno por este tema del anuncio del aborto, que ustedes no fueron informados de que lo iba a anunciar, o no es así? ¿Qué es lo que usted sabe o qué le llega a usted directamente, a usted que es parte de la colectividad? Le contesto de otra manera, Mirna. ¿Mm? ¿Por qué lo hicieron secreto? ¿Por qué ni siquiera los ministros sabían? ¿Por qué ni siquiera el gabinete político sabía? ¿Qué quería hacer el gobierno? ¿Quería golpear con la sorpresa, hablándole a un mundo muy particular? Porque si lo hubiesen sabido todos, si esto se hubiese filtrado antes, hubiese sido una cosa general, habría generado un cierto debate. Esta táctica de generar una sorpresa y dar el golpe, bueno, lo logró, pues, encabritó todo el mundo. A mi gusto, Mirna, y tal vez me equivoqué con mi comentario, porque este sí es un comentario personal, lo que hizo el presidente fue justificarse detrás de este anuncio, eh, generando toda una molestia en el mundo de la derecha, en el mundo de la centro derecha, en el mundo cristiano, ¿te fijas? Para poder después, si no le resultan varios de los anuncios que hizo comprometiéndose con el gobierno, no es, yo lo anuncié, yo quise, pero la culpa fueron de los demás. O sea, hay cuestiones que se pueden hacer igual, pero de distinta manera. El factor sorpresa, cuando se trata de temas complicados, generan estos escenarios. Yo en lo personal, Mirna, la verdad es que para mí la sorpresa a mí en general me gusta, pero para mi cumpleaños. No me gustan en temas políticos porque al final de cuentas generan reacciones a veces inesperadas. ¿Qué cuesta conversarlo? Yo estoy absolutamente abierto al debate. En mi partido hubo molestia y se manifestó institucionalmente, pero una molestia más que por el contenido, por la sorpresa, también por el contenido en algunos, hay que decirlo. En mi caso, yo jamás me voy a oponer a la idea de legislar, a la idea de iniciar el debate. Es una condición obligatoria, inherente a una condición de parlamentario, porque si no, ¿para qué? Pues, así, no, yo no debato esto porque no me gusta, yo no debato esto otro porque tampoco me gusta, esto sí porque me gusta. Debatámoslo todo y cada uno manifestará su postura, ¿no? Lo que yo creo es que el gobierno lo que hizo fue sencillamente generar un escenario para echarle la culpa a los demás de los logros que no va a poder tener porque no va a tener los votos si es que sigue hurgueteándole las heridas a sectores políticos más duros. Esto, por favor, quiero de nuevo hacerlo como un comentario que para mi gusto es un comentario general y objetivo, no tiene que ver con mi postura personal, ¿no? Ya, Pero senador. el gobierno ya no tiene tiempo, Mirna, para hacer tanto anuncio. Concéntrense en seguridad, concéntrense en salud. Son los dos grandes temas. La reactivación económica, que también nos preocupa, pasa por la certeza que tiene el empresariado nacional para poder generar negocio y actividad y empleo. Y eso no está ocurriendo. No tenemos un crecimiento de nada en términos de inversión nacional. Y las listas de espera en salud siguen siendo un desastre. ¿Y qué decir de la seguridad? Yo presido la Comisión de Seguridad, Mirna, y la verdad es que la información que uno va acumulando es muchísimo más preocupante de lo que la comunidad hoy día sabe. Muchísimo peor. Entonces, no hagamos anuncios con elástico, pues. Coloquemos plata, saquemos plata de obras públicas que no se gastan la plata, saquemos plata de vivienda que tiene un desastre, que no va a poder gastarse la plata, y colóquela en seguridad. Pero no la diga que va a hacer todo esto en seguridad siempre y cuando hay una reforma tributaria que va a ser muy difícil de sacar. Por lo tanto, vamos a seguir con las policías exactamente en el mismo punto. Eso es lo que yo digo. Eso es responsabilidad de gobierno. Esa es la capacidad de gobernar, ¿no? Y eso no está ocurriendo, ¿ven? Eso no está ocurriendo. Seguimos quedándonos en los titulares. Ya. Senador, entonces, senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a usted, Mirna. Que esté muy bien. Cuídese. Gracias. Chao. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.